¿Alguna vez te has preguntado cómo una vida aparentemente perfecta puede derrumbarse en cuestión de semanas? Esta es la historia de Laura, una mujer que tenía todo lo que cualquiera podría desear. Laura tenía 40 años y llevaba 10 años casada con Jorge. Desde afuera parecían la pareja perfecta. Jorge, un ingeniero en sistemas, era un hombre trabajador y reservado. Laura, por su parte, era el alma de la relación, apasionada, amable y siempre dispuesta a apoyar a su esposo en todo lo que él quisiera. Pero como ocurre en muchas relaciones, la chispa del amor y la pasión que los unió al principio se había apagado poco a poco. Las conversaciones sobre sueños y proyectos se habían transformado en discusiones sobre deudas y horarios. Jorge pasaba largas horas en su oficina en casa, inmerso en trabajo, mientras que Laura buscaba llenar ese vacío emocional con su pasión por la enseñanza. A pesar de los problemas, Laura jamás pensó que sería capaz de traicionar a Jorge, pero fue entonces que llegó Daniel a su vida. Daniel era nuevo en la preparatoria, había sido transferido después de meterse en problemas en su anterior escuela, algo que pronto se volvió un tema de rumores entre los alumnos. Tenía 18 años y aunque no destacaba académicamente, era imposible ignorarlo. Su actitud despreocupada y su sonrisa segura lo hacían destacar. Para Laura, Daniel era un desafío. Como maestra de literatura, su meta siempre había sido inspirar a sus alumnos, pero Daniel parecía inmune a sus esfuerzos. Ya que Daniel no hacía las tareas, llegaba tarde y a menudo se veía distraído en clase. Sin embargo, había algo en sus ojos que llamaba la atención de Laura, una mezcla de tristeza y rebelión. Un día, después de clases, Laura lo llamó para hablar. Sé que eres capaz de mucho más, Daniel. ¿Por qué no lo intentas? Preguntó Laura. Daniel la miró con una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad. Tal vez no vale la pena, respondió él. Esa frase se quedó grabada en Laura, quien decidió no darse por vencida con él. Al principio, su relación era estrictamente profesional. Laura le ofreció tutorías después de clase y lo animó a participar en proyectos poco a poco. Daniel comenzó a abrirse. Le contó sobre su familia disfuncional, la falta de apoyo en casa y sentía que la escuela era solo una pérdida de tiempo. Una tarde, después de una tutoría, Daniel envió un mensaje por redes sociales. Gracias por creer en mí, maestra. Nadie más lo hace. A lo que Laura respondió con un simple siempre estaré aquí para apoyarte, sin imaginar que ese mensaje sería el inicio de algo peligroso. Con el tiempo, los mensajes comenzaron a ser más frecuentes y más personales. Daniel le preguntaba sobre su vida, sus gustos, a veces lanzaba comentarios halagadores que Laura intentaba ignorar. Sin embargo, en el fondo esos mensajes empezaron a llenar un vacío que Jorge había dejado en su vida. Pero todo cambió una tarde lluviosa. Daniel se quedó después de clases para trabajar en un proyecto especial. Cuando terminaron, Laura le ofreció un aventón a su casa, ya que la lluvia era intensa. En el auto, la conversación fluyó más libremente. Daniel le habló de sus sueños, de convertirse en músico, y Laura compartió cómo había decidido ser maestra para cambiar la vida de sus alumnos. Antes de que Daniel saliera del auto, se giró hacia Laura y le dijo, eres diferente, ¿lo sabías? Contigo siento que no tengo que fingir. Laura sintió un nudo inmenso en el estómago, pero no respondió, se quedó callada. Esa noche no pudo dejar de pensar en lo que Daniel le había dicho. A partir de ese momento, la relación tomó un rumbo distinto. Las miradas en clase se prolongaban más de lo normal y los mensajes se volvieron cada vez más sugestivos. Hasta que un día, Daniel se atrevió a confesar lo que sentía. Me gustas, Laura. No como maestra, sino como mujer. Laura sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero era incapaz de detenerse. Lo que había comenzado como una conexión inocente con Daniel se había transformado en un vínculo que no podía ignorar. Cada mensaje, cada sonrisa, cada mirada prolongada en clase la hacía sentir viva, algo que no había experimentado en muchísimos años. Una tarde, Daniel la invitó a un café a lo lejos de la escuela. Al principio, Laura se negó, diciéndole que eso era inapropiado, pero la insistencia de Daniel, junto con su propio deseo de escapar de la rutina, la llevaron a aceptar. En ese café, Daniel fue más allá de las bromas y los halagos. Le dijo sin rodeos, Laura, sé que esto está mal, pero no puedo evitar lo que siento por ti. Laura se quedó sin palabras. Era la primera vez que alguien la llamaba por su nombre de pila en años. En casa, Jorge la llamaba amor, de manera automática, y en la escuela era maestra o profesora. Pero Laura sonaba diferente en los labios de Daniel. La hizo sentir viva y deseada. No deberías de decir eso, respondió firmemente con su voz temblorosa. ¿Por qué no? Dijo Daniel, es la verdad.
Esa conversación marcó un punto de no retorno. En las semanas siguientes, los encuentros con Daniel se volvieron más frecuentes. Cada vez eran menos sobre clases o tareas y era más sobre ellos. En uno de esos encuentros ocurrió el primer beso, algo que marcaría para siempre el rumbo de esta historia. Fue en el auto de Laura, una tarde después de clases. Al principio ella intentó detenerlo, pero la atracción y las ganas entre ambos había crecido tanto que fue imposible resistirse. Laura llegó a casa esa noche con el corazón súper acelerado. Se miró en el espejo del baño durante largos minutos intentando reconocer a la mujer que estaba mirando. ¿Cómo había llegado hasta este punto? Pero por más que la culpa le invadía, la emoción que sentía al estar con Daniel era algo que no podía abandonar. Las semanas siguientes se convirtieron en una doble vida. Por las mañanas era la maestra ejemplar, y por las noches se enviaba mensajes con Daniel esperando con ansias tener su próximo encuentro. A medida que la relación avanzaba, se volvía más difícil ocultarla. Laura comenzó a cometer pequeños errores. Llegaba tarde a casa, descuidaba detalles que antes nunca pasaba por alto, y lo más alarmante, se mostraba distraída e indiferente con Jorge, su esposo. Por su parte, Jorge empezó a notar los cambios. Una noche después de cenar en silencio le dijo: ¿Todo está bien entre nosotros? Te siento diferente. Es el trabajo, respondió Laura rápidamente, evitando su mirada. He estado ocupada con los alumnos. Jorge quiso creerle, pero la distancia entre ellos era innegable, ya que tenían más de un mes sin tener intimidad. Esa misma semana, Laura cometió un error crucial. Dejó su celular desbloqueado en la sala mientras se duchaba. Jorge, sin ninguna intención inicial de espiarla, vio una notificación que le llamó la atención. Era un mensaje de Daniel que decía: no puedo dejar de pensar en el último encuentro que tuvimos. ¿Cuándo nos vemos otra vez? El corazón de Jorge se detuvo. Al principio pensó que había un malentendido o algo así, pero al revisar la conversación encontró pruebas irrefutables de la relación de Laura con Daniel. Mensajes llenos de complicidad, detalles de sus encuentros íntimos, confesiones y hasta sus fantasías, que no dejaban lugar a dudas. En lugar de confrontarla de inmediato, Jorge decidió esperar. Quería confirmar lo que había leído antes de tomar una decisión. A la semana siguiente, empezó a seguir a Laura en secreto. Un martes por la tarde, Jorge la vio salir de la escuela y en lugar de dirigirse a casa, condujo hasta un motel a las afueras de la ciudad. Minutos después, Daniel llegó en su motocicleta. Jorge, paralizado por la ira y la tristeza, los observó entrar juntos. Esa noche Jorge decidió enfrentar a Laura. Ella llegó a su casa tarde alegando que había tenido una reunión de trabajo, pero Jorge no podía contenerse más. ¿Crees que soy estúpido, Laura?, dijo en voz cargada de rabia contenida. Lo sé todo. Laura, sorprendida, intentó negar lo que estaba sucediendo, pero cuando Jorge mencionó el motel y el nombre de Daniel, supo que ya no tenía sentido mentir. Lo siento, dijo, con lágrimas en los ojos. No fue mi intención que esto pasara. Tu intención, respondió Jorge, alzando la voz. Eres mi esposa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La discusión se prolongó durante horas, con Laura intentando justificar sus acciones. Habló de la soledad, de cómo Jorge había estado ausente íntima y emocionalmente, de cómo Daniel la había hecho sentir viva, pero para Jorge nada de eso era suficiente para explicar su traición. Podías haber hablado conmigo, podías haberme dicho que no eras feliz, pero en lugar de eso fuiste detrás de un jovencito, te metiste con un jovencito, Laura. Esa noche Jorge empacó sus cosas y se fue de la casa. En los días siguientes, iniciaron los trámites de divorcio, dejando a Laura devastada. Mientras tanto, el escándalo llegó a la escuela. Uno de los compañeros de clase de Daniel los había visto juntos y comenzó a difundir los rumores. La directora se enteró rápidamente y citó a Laura a una reunión. No podemos permitir este tipo de comportamiento aquí, dijo la directora. Esto no solo afecta a tu carrera, sino a la reputación de la escuela, por lo que hemos tomado la decisión de rescindir tu contrato. Laura intentó suplicar, explicando que había sido un error, pero su destino ya estaba sellado. La noticia se esparció como pólvora y pronto toda la comunidad estaba hablando de ella. Sin trabajo, sin esposo y su reputación por los suelos, Laura ha tocado fondo. Intentó contactarse con Daniel, pero él, asustado por el escándalo, cortó todo vínculo con ella. Ahora, Laura vive con las consecuencias de sus decisiones, preguntándose si alguna vez podrá reconstruir su vida. ¿Tú crees que fue Laura una víctima de las circunstancias o simplemente fue alguien que tomó malas decisiones? Esta historia nos muestra que aunque todos somos humanos y cometemos errores, algunos errores tienen consecuencias devastadoras. Así que platícame y déjame un comentario referente a esta historia y si te gustaría
que compartiéramos tu historia, con todo gusto mándanos un correo para compartirla con todos los demás. Muchísimas gracias y hasta la próxima.